Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, digno de suprema alabanza. Hermanos, los saludamos desde aquí, esperando que se encuentren muy bien de salud y que con la ayuda del Señor podamos en esta ocasión unirnos en la alabanza a su nombre. Cantemos el himno número 43, Santo, Santo, Santo. Santo, santo, Señor omnipotente, siempre el labio mío flores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 en numeroso coro, santos escogidos te adoran sin cesar. De alegría llenos y sus coronas de oro prenden ante el trono y el cristalino mar. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen tu santa voluntad. Ante ti se postran, bañada de tu lumbre, ante ti que has sido, que eres y serás. Santo, santo, por más que estés velado, imposible sea tu gloria contemplar. Santo, tú eres solo y nada ya a tu lado, el poder perfecto, pureza y caridad. Santo, 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 la gloria de tu nombre vemos en tus obras, el cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adorará todo hombre, Dios en tres personas, bendita Trinidad. La palabra del Señor en Hechos capítulo 17, 19 a 23. Y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Cuán hermosa es la luz del ocaso. Himno 243.
precioso es el amanecer, pero más glorioso es el gran amor que el Señor derramó en mi ser. Maravilloso es que el Señor me ama a mí. Maravilloso es que el Señor me ama a mí. Admirable es la siega abundante, las estrellas, la luna y el sol, pero más glorioso es el gran amor que me da nueva vida y perdón. Maravilloso es que el Señor me ama a mí. Maravilloso es que el Señor me ama a mí. El pasaje que vamos a considerar en este día nos presenta al apóstol Pablo en la ciudad de Atenas, donde tuvo la oportunidad de predicar el evangelio de Jesucristo a los filósofos de ese lugar. Atenas, el centro intelectual del mundo donde la filosofía griega reinaba con todo su esplendor. Allí se encontró con filósofos, epicúreos y estoicos, quienes enseñaban en la renombrada universidad de la ciudad, y numerosos estudiantes de todas partes del mundo conocido que se formaban allí. Si bien se dice que para entonces Atenas ya no era la ciudad próspera de antes, porque en sus áreas comercial y política había perdido influencia por la conquista de los romanos en el año 146 antes de Cristo. Sin embargo, seguía descansando en su reputación como centro de arte, literatura, filosofía, enseñanza, oratoria, etc. Toda su cultura provenía de la Edad de Oro en los siglos V y IV antes de Cristo. Hay quienes dicen que Pablo estaba en el ambiente académico que conocía y manejaba muy bien, porque era de Tarso, donde fue formado en su universidad de gran prestigio y donde enseñaban la filosofía de los estoicos. Pablo era observador. En Atenas vio los templos y los altares, las esculturas y las estatuas. Para él, estas cosas no eran meros objetos artísticos, sino objetos de una religión pagana. En esta ciudad idólatra, Pablo introdujo el evangelio de Cristo, aunque los judíos tenían una sinagoga donde él podría predicar los días de reposo. Sabía que tenía que confrontar a los filósofos atenienses con el poderoso evangelio de Jesucristo. Frente a un mundo intelectual sin Dios. Frente a un mundo intelectual sin Dios. Y vamos a ver tres cosas: el escenario, la introducción y el centro del mensaje. El escenario, versículos 19 al 21, dice la Biblia en Hechos capítulo 17, y tomándole le trajeron al Areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto.
porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. El escenario. Primeramente vemos que como respuesta a los argumentos que presentaba Pablo a los epicúreos y estoicos, según el versículo 18, lo tomaron para llevarlo al lugar adecuado, el Areópago, a fin de exponer su mensaje que ya les estaba llamando la atención. Y hay dos posturas en relación a las primeras palabras del versículo 19, y tomándole le trajeron al Areópago. Primero, que lo arrestaron y lo acusaron formalmente por estar predicando a deidades extrañas, violando así a alguna de sus enseñanzas o algunas de sus leyes en Atenas. Que lo invitaron amablemente con el propósito de presentar su conferencia en el Areópago sobre el tema que estaba disertando con ellos, para que los demás lo escucharan y sacaran sus conclusiones. Conforme al contexto, esto último se acepta, que si no hubo palabras de bienvenida con aplausos y honra, como se solía hacer a los grandes oradores de entonces, el apóstol fue llevado de buena manera al Areópago. Ernesto Trenchard, un comentarista de la Biblia reformado, escribe en su libro Los Hechos de los Apóstoles lo siguiente: el Areópago, la palabra en sí quiere decir el cerro de Marte, con referencia al hecho de que en sus principios este célebre consejo ateniense se reunía en la altura dedicada al dios Marte. En el primer siglo, sin embargo, celebraba sus sesiones en lugar más céntrico. En la remota antigüedad, el Areópago había sido el consejo supremo de la ciudad de tipo aristocrático, pero su autoridad se había cercenado durante el auge de la democracia en Atenas. Los romanos, respetuosos ante el prestigio de tan famosa institución, habían restaurado la autoridad del tribunal en toda cuestión religiosa, literaria y artística, por lo que llegó a ser, en la época que tratamos, la sede oficial del helenismo, siendo sus miembros figuras señeras en la vida religiosa y culta de la metrópoli de la civilización. A este consejo le correspondía extender licencias para conferencistas y maestros, al par que consideraban la conveniencia o no de la introducción de nuevas formas de religión. Esto nos ilustra el lugar tan especial donde se encontraba el apóstol de los gentiles, con la oportunidad de exponer el evangelio de Jesucristo a los hombres más cultos que se reunían en el Areópago para escuchar y debatir sobre temas que les llamaba la atención. Algo parecido también escribió el doctor Kistemaker en su comentario al Nuevo Testamento, Hechos, a finales del siglo pasado. Dice: la expresión Areópago en realidad significa colina de Ares. La colina ubicada al noroeste de la Acrópolis era donde se reunían el concilio de gobernantes de Atenas. Más adelante, el nombre Areópago se aplicó al lugar de reunión y al concilio mismo. En tiempos posteriores, el concilio realizó sus reuniones en el pórtico real, ubicado en el lado oeste del mercado. Y agrega: suponemos que los filósofos llevaron a Pablo no a la colina, sino al pórtico real. Aquí, en una sesión informal, Pablo enfrentó a los miembros de la corte y a los eruditos que lo llevaron allí con la palabra. Este era el escenario donde se encontraba el siervo de Dios. Y para darle la palabra le hicieron una pregunta: ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas?
La enseñanza de Pablo era novedosa, sin precedente, una doctrina que no habían escuchado, aun cuando eran los maestros más brillantes. El versículo 21 nos dice que aquellos académicos se daban el lujo de dedicarse a buscar más conocimientos, a debatir enseñanzas nuevas que brotaran de extranjeros o de ellos mismos, que les trajera más conocimientos. Cuesta mucho predicar a ciertos grupos de personas que con su mirada muestran incredulidad, a veces ironía, burla, que analizan a uno para ver si lo que decimos está sustentado con pruebas que los satisfaga. Nuestro escenario es similar. Estamos rodeados por hombres que creen saberlo todo, que necesitan evidencias contundentes del mensaje que predicamos. El Señor nos dé sabiduría para poderles predicar. En segundo lugar, la introducción, versículo 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Allí delante del concilio formado por el Consejo Supremo de hombres que gobernaban la ciudad, Pablo se puso de pie en medio de ellos. No solo gobernantes, sino también filósofos, académicos, estudiantes y todo espectador interesado. De pie en medio, para que Pablo fuera el centro de atención y poder dirigirse a cada grupo o individualmente en el Areópago. De pie en medio, porque estaba aprovechando la oportunidad que le daban para enseñar la existencia de Dios, quien creó todas las cosas de la nada y las sustenta con la palabra de su poder, y para anunciar su amor a través de su Hijo Jesús, quien se había levantado de los muertos al tercer día. De pie en medio, con respeto a sus oyentes, como lo hace todo conferencista que ha sido invitado a presentar un tema científico o de gran interés, y que caracteriza a todo buen cristiano. Una vez que Pablo logró la atención de su auditorio, se dirigió a los presentes. Varones atenienses. Hábilmente lo hizo con la misma fórmula que se dice había usado el gran orador Demóstenes. Pero no solo en Atenas se acostumbraba así, sino también en Israel. Pedro, en su primer discurso después del día de Pentecostés, así lo hizo, dice la Biblia, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Hechos 2:14. Su segundo discurso en el pórtico de Salomón, Hechos 13:12. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas. También Pablo lo había hecho ante los judíos en Antioquía de Pisidia, Asia Menor. En Hechos 13:16 dice: entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con las manos, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Jacobo, hermano de Jesús, también lo hizo así en el concilio de Jerusalén. Varones hermanos, oídme. Hechos 15:13. Esa era la costumbre de dirigirse a una audiencia. Pablo entonces buscó un punto de contacto desde el cual ir dirigiendo su audiencia hacia el conocimiento de los valores eternos de Cristo. Y para introducirse les dijo: en todo observo que sois muy religiosos. En su paseo por la ciudad, vio la presencia de numerosos templos, ídolos y altares, que ahora los podía usar como punto de contacto para predicarles el amor del Evangelio de Jesucristo. Es cierto lo que dicen los grandes evangelistas. Lo que observamos en nuestro medio, las circunstancias que se dan alrededor nuestro, la cultura donde vivimos,
hasta aquello profano que es una ofensa para el Señor, son medios que podemos aprovechar para presentar el mensaje redentor del Evangelio de Jesucristo. Solo que debemos discernir la operación del Espíritu Santo por encima de toda circunstancia humana para que el Evangelio predomine y haya resultados espirituales en los corazones de los oyentes. Así lo hizo Pablo. Dice el versículo 23. En tercer lugar, el centro de su mensaje. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Por los escritos de Pablo, nos damos cuenta que era un hombre culto. Dominaba los idiomas hebreo, griego y arameo. Conocía las diferentes filosofías que se daban en Atenas, desde los tres filósofos más grandes en tiempos antiguos, Sócrates, Platón y Aristóteles, o los de su época, epicúreos y estoicos. Él pudo haber entrado en debate con su auditorio sobre algún tema que se relacionara con sus pensamientos filosóficos. Pero el mensaje que el Señor le había dado para exponer era predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Hay quienes dicen que Pablo debió ser más concreto en su mensaje y enfocarse al Evangelio y no a Dios, creador de todas las cosas. A esto respondemos que el apóstol tomó en cuenta las creencias de los filósofos sobre el origen del universo. Ellos creían que algunos de sus dioses habían creado el universo, otros con su doctrina panteísta. Dios es todo, todo es Dios, no hay un Dios personal, entre otras cosas. Por eso Pablo describe al Dios vivo y verdadero en gran parte de su discurso para concluir con el Evangelio. Otro reclamo, que Pablo se equivocó por querer adaptarse a las condiciones de sus creencias, al aprobar en cierta forma lo que habían hecho, construir un altar dedicado a una deidad que no conocían. A esto contestamos que Pablo más bien aprovechó las circunstancias para ganar la confianza de los intelectuales con el propósito de que estuvieran atentos a su mensaje y confrontarlos con Dios, creador de los cielos y de la tierra, y elevaran su mirada hacia Él para reconocerlo. Vemos que Pablo en su discurso usa la inscripción o el lema al Dios no conocido como punto de contacto con sus oyentes, quienes por su acto de adoración a ese Dios admiten que están abiertos a recibir instrucciones acerca de Él y que pueden adorarlo a menos que lo conozcan. Juan Calvino dice que es mucho mejor tener conocimiento de Dios que adorarlo sin conocerlo, porque Dios no puede ser adorado reverentemente a menos que primero se le conozca. Pablo entonces les está diciendo: lo que ustedes adoran en ignorancia, a este es a quien yo les proclamo. Y es interesante notar que aquellos hombres cultos, exigentes en el conocimiento, estaban en contradicción. Por un lado, pedían pruebas bien sustentadas en algún tema que brotara de ellos mismos o de extraños, pero por otro, habían puesto a una deidad que reverenciaban sin conocerlo. Eran como aquellos que son exigentes con los débiles, pero cuando deben serlo con los fuertes, no lo son. Los filósofos entonces tenían que reconocer con las palabras de Pablo que daban vida a un Dios desconocido, que su forma de adoración era deficiente, absurda por su ignorancia. Así el apóstol le llamaba la atención a su falta de conocimiento y aprovechaba la oportunidad para presentar al verdadero Dios como creador y juez del universo. Les dio a entender
que la ignorancia es censurable y que demanda una rápida corrección, allí está la oportunidad de enmendar su camino a la verdad. Hermanos, el mundo está lleno de hombres así. Un mundo secularizado por todos los pensamientos por haber, que en muchas ocasiones han traído confusión a los mismos creyentes en Jesucristo. Ante un mundo así, debemos acercarnos más a las Escrituras para tener bases firmes de un cristianismo puro y estable en la vida que está llena de tentaciones y pruebas. Dios se da a conocer únicamente a través de la Biblia y de la naturaleza. Pero a esta última la analizamos por medio de las mismas Escrituras. Estrictamente entonces, conocemos al Señor solo por medio de los 66 libros inspirados divinamente. No hay otro medio. Y Dios se da a conocer solo hasta donde Él quiere hacerlo, para revelarnos su salvación por medio de su Hijo y para saber cómo adorarlo. Como fieles creyentes, tomemos la espada de dos filos para prepararnos y hacer frente a todos aquellos pensamientos que nos quieren debilitar. Sea la Biblia que nos ayude a caminar en la salvación que el Señor nos ha dado. Nos haga fieles en momentos turbios para vencer las cosas hostiles de la vida. Y nos ilumine y también nos dé protección en medio de las flaquezas, en medio de las tentaciones, para que podamos así predicar el Evangelio de Jesucristo. Que así lo hagamos. Cantemos el estribillo número 322. Eres mi protector. Eres mi protector, llenas mi corazón con cánticos de liberación, de angustia me guardarás, confiaré en ti, confiaré en ti. Débil soy, más fuerte seré, con poder del Señor. Eres mi protector, llenas mi corazón con cánticos de liberación, de angustia me guardarás, confiaré en ti. Oh Dios, lleno de amor y misericordia, que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones para guardarnos de toda clase de pensamientos vanos que llevan a la perdición. Sea tu palabra la que nos dé el conocimiento para vencer las luchas, nos enseñe cómo ser fieles a ti y nos guíe en nuestro camino para predicar el Evangelio de tu Hijo Jesús. A través de nuestro Salvador y Mediador Jesucristo, te lo imploramos. Amén.